Estrella número 36. Estrella de la virtud de la magnificencia. Del Salmo número 68. Reconoced la fuerza de Dios, su magnificencia sobre Israel. Esta virtud que inclina a emprender obras espléndidas y difíciles de ejecutar, sin arredarse ante la magnitud del trabajo o de los grandes gastos que sea necesario invertir. Se distingue de la magnanimidad, en la que ésta tiende a lo grande en cualquier virtud o materia, mientras que la magnificencia se refiere únicamente a las grandes obras factibles, tales como la construcción de templos, hospitales, universidades, monumentos artísticos, etc. Es virtud propia de los ricos, aunque pueden tenerla también en la disposición de su ánimo los mismos pobres, que en nada mejor pueden emplear sus riquezas que en el culto de Dios o en provecho y utilidad de sus prójimos. Es increíble la obcecación de muchos ricos que se pasan la vida atesorando riquezas, que tendrán que abandonar a la hora de la muerte, en vez de fabricarse una espléndida mansión en el cielo con su desprendimiento y generosidad en este mundo. Son legión los que prefieren ser millonarios 70 años en la tierra, en vez de serlo en el cielo por toda la eternidad. ¡Cuánta ceguera e insensatez! Vicios opuestos. A la magnificencia se oponen dos vicios, uno por defecto, la tacañería, y otro por exceso, el despilfarro. La tacañería o mezquinidad tiende a hacerlo todo a lo pequeño y a lo pobre, quedándose muy por debajo, no solo de lo espléndido y magnífico, sino incluso de lo razonable y conveniente. El despilfarro, por el contrario, lleva al extremo opuesto, fuera de los límites de lo prudente y virtuoso. La gravedad de estos pecados habrá de medirse por las consecuencias desordenadas que ocasionen para sí o para el prójimo. En un texto citado por Santo Tomás que corresponde al libro del Éxodo, relaciona la magnificencia con el poder de Dios. Concretamente, en este versículo, se hace referencia al poder de Dios que condujo al pueblo judío a través del Mar Rojo y venció a los enemigos. Como se puede comprobar, la Sagrada Escritura considera la magnificencia casi exclusivamente como una virtud propia de Dios. Es justamente este argumento que utiliza Santo Tomás para justificar que la magnificencia es una virtud que se predica de Dios y de la cual el hombre participa. El Magnificat se encuentra en el Evangelio de San Lucas y es un salmo de alabanza que María pronunció después de que el ángel le anunció que fue elegida para ser la madre del Mesías prometido. A este cántico se le llama Magnificat, por la versión en latín en donde María, al inicio, glorifica a Dios declarando su magnificencia. En medio de la prevalente confusión respecto a la identidad y valor de los seres humanos y a la constante búsqueda de significado por medio de circunstancias externas, el cántico de María nos muestra un camino seguro sobre lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. A través de su alabanza, María nos enseña que nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Dios hace en nosotros, y nos muestra al tipo de personas que encuentran el favor divino y las que, aunque son aparentemente exitosas y cuentan con la aprobación de los demás, son rechazadas por el Señor. El Salmo tiene dos partes. En los versículos 46 y 19, María alaba al Señor por su situación específica al recibir el favor divino, y en los versículos 50 y 55 dan una descripción del poder de Dios sobre su pueblo y a aquellos que le temen. Los primeros 3 versículos muestran claramente que María entendía bien que su valor e identidad estaban basados en la obra de Dios en su vida y no en sus méritos propios. Dios nos ama y decide cooperar con nosotros por su gracia para cumplir sus propósitos en este mundo. Es un privilegio ser un instrumento en las manos de Dios para declarar su grandeza. Propósito: preguntarse si hemos encontrado valor en nosotros mismos y en nuestros logros, o bien hemos comprendido que nuestro valor siempre debe estar cimentado en Dios y no en nosotros. Dios se agrada en aquellos que le temen.
es decir, en aquellos que están conscientes de su grandeza. Estemos atentos, porque algunos reciben el favor divino y otros no, es decir, a quienes Dios rechaza. Dios se complace en los humildes y en los hambrientos. La humildad es esencial para relacionarnos con Dios y con nuestros semejantes, porque reconoce que nadie es autosuficiente, sino que necesitamos de Dios y de otros para vivir la vida en plenitud. El hambre es una manifestación de una necesidad física que no puede ser saciada por sí misma, sino que necesita de algo externo, el alimento, para encontrar satisfacción. Los hambrientos son aquellos que están necesitados y que esperan en la provisión de Dios. Dios se opone a los poderosos de este mundo y los ricos que confían en sus bienes como la fuente de seguridad y provisión. El deseo común de poder y riqueza como manifestaciones visibles de éxito en este mundo es en realidad una esperanza falsa y lejana a Dios.